Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Para los que sois nuevos, muchísimas gracias por uniros a esta comunidad. Y a mis suscriptores habituales, un abrazo enorme. Hoy estamos aquí para hablar de algo que sé que a muchos de vosotros os interesa, un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene a todos con el corazón a mil. Exacto, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y su romance confirmado. Sí, amigos, lo que muchos esperábamos, lo que muchos deseábamos, parece ser que es una realidad. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizando las pruebas, las señales, los momentos que nos han llevado a esta conclusión y, por supuesto, comentando las reacciones de los fans y las últimas novedades sobre esta pareja de ensueño. Pero antes de empezar a desgranar todo esto, quiero pediros un pequeño favor. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, porque os aseguro que esto, como los chismecitos de los famosos, no para. Así que suscríbete ahora mismo. Ya. Bueno, ahora sí, empecemos con lo bueno. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Cómo no amarlos? Son dos de los actores turcos más queridos y talentosos del momento. Hande con su belleza deslumbrante y su carisma inigualable, y Kerem con su encanto varonil y su actuación impecable. Son una combinación explosiva. Y no solo eso, sino que desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos era más que evidente, era palpable. Ya sabéis, esa serie. ¡Ay, esa serie! Con sus enredos amorosos, sus escenas románticas y, por supuesto, la chispa innegable entre los protagonistas. Desde el principio, los fans nos volvimos locos. Queríamos, anhelábamos, soñábamos con que ese romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Y parece que nuestros deseos fueron escuchados. Durante la grabación de Love is in the Air, los rumores de un romance entre Hande y Kerem no tardaron en surgir. Y claro, ¿cómo no? Las miradas, las sonrisas cómplices, los comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a una relación más allá de la amistad. Pero como suele pasar en estos casos, ambos se mantuvieron cautos, sin confirmar ni negar nada. Preferían mantener su vida privada, pues privada. Sin embargo, los fans, con su ojo avizor, no se dieron por vencidos. Comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y así empezaron a surgir las primeras pruebas. Fotos en los mismos lugares, viajes juntos, comentarios cariñosos. Todo se convirtió en combustible para la especulación. Una de las primeras pruebas fuertes fue un viaje que hicieron a las Maldivas. Vimos fotos de ellos en el mismo resort, publicando imágenes muy similares, aunque sin posar juntos. La gente empezó a hacer comparaciones, a analizar los detalles, y la conclusión era clara: estaban juntos. Y aunque no posaron juntos explícitamente en las fotos, los fans sabían que era cuestión de tiempo. Luego vinieron los cumpleaños. Ambos se dedicaron mensajes muy especiales en sus respectivos cumpleaños, llenos de cariño y afecto. Mensajes que para muchos eran mucho más que palabras de amistad. Y por supuesto, las redes sociales fueron el escenario perfecto para estas demostraciones de afecto. Y digo yo, ¿quién le escribe eso a un amigo? Otro detalle que alimentó los rumores fueron las publicaciones en Instagram. Tanto Hande como Kerem, a menudo, se dedicaban mensajes cariñosos en las fotos del otro. Comentarios con emojis de corazón, de beso, de risas, pequeños detalles que, sumados a todo lo demás, dejaban entrever algo más que una simple amistad. Además de esto, muchos fans observaron que tanto Hande como Kerem solían llevar accesorios muy similares, como pulseras o collares. Esto, sumado a la forma en que se vestían en ciertas ocasiones, daba a entender que estaban coordinando sus outfits. Pequeños detalles, pero que no escapaban al ojo atento de los fans. Y por supuesto, no podemos olvidar los comentarios de sus amigos y compañeros de trabajo. Algunos de ellos, sin querer, dejaron entrever que entre Hande y Kerem había algo más que amistad. Hubo entrevistas en las que, al preguntar sobre la relación de ambos, la respuesta era un poco ambigua, con sonrisas cómplices y gestos que confirmaban, pero sin decirlo abiertamente. Pero la confirmación definitiva, o al menos, la que más nos acercó a la verdad, llegó con las fotos.
Sí, amigos, las fotos que no dejan lugar a dudas. Paparazzis que captaron a Hande y Kerem besándose, abrazándose, tomados de la mano, imágenes que no dejaban lugar a la especulación. Estaban juntos. Y por fin estaban confirmando lo que todos sabíamos. Y después de la confirmación, ¿qué pasó? Pues, más amor. Los fans se volcaron en redes sociales, celebrando la noticia, felicitando a la pareja y mostrando su apoyo incondicional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de memes divertidos y de montajes con sus mejores momentos juntos. Fue una explosión de alegría. Hande y Kerem por su parte se mostraron más relajados, más abiertos a compartir momentos juntos en público. Se les ha visto en eventos, en cenas románticas, en paseos por la ciudad, demostrando que están muy felices y enamorados. Y nos encanta verlos así. Pero como en toda relación, también ha habido pequeños obstáculos. El acoso mediático, la presión de los fans, las críticas. A veces es difícil mantener la privacidad y la tranquilidad cuando estás bajo el foco público. Pero por lo que se ve, Hande y Kerem están sabiendo afrontar estos retos juntos, fortaleciendo su relación y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. ¿Y ahora qué podemos esperar? Pues seguramente más momentos románticos, más apariciones públicas, más amor. Esperamos que su relación siga viento en popa, que sean muy felices y que sigan compartiendo su felicidad con nosotros. Y por supuesto seguiremos atentos a las últimas novedades, a las fotos, a los vídeos, a todo lo que ocurra en su vida. Porque somos fans y nos encanta. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿cómo ha reaccionado la gente? Pues como os podéis imaginar, la reacción ha sido masivamente positiva. Los fans de Love is in the Air están eufóricos, celebrando que su sueño se haya hecho realidad. Muchos han expresado su felicidad en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja. También ha habido algunas críticas, por supuesto. Siempre hay gente que no está de acuerdo, que prefiere otras parejas, que no les gusta la forma en que se muestran. Pero en general, la reacción ha sido muy positiva. La mayoría de la gente está feliz por Hande y Kerem, y les desean lo mejor. Y hablando de reacciones, no puedo evitar mencionar las reacciones de los medios de comunicación. La noticia de su romance confirmado ha dado la vuelta al mundo, y muchos medios de comunicación han publicado artículos y noticias sobre la pareja. Las revistas del corazón han dedicado portadas a Hande y Kerem, y los programas de televisión han hablado de ellos en sus secciones de farándula. Son la pareja del momento. En resumen, amigos, hemos hablado de la confirmación del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que muchos esperábamos y deseábamos. Hemos analizado las pruebas, las señales, los momentos que nos han llevado a esta conclusión y hemos comentado las reacciones de los fans y las últimas novedades sobre esta pareja de ensueño. Hemos visto cómo a través de la serie Love is in the Air, su química traspasó la pantalla, conquistando a millones de personas. Hemos visto cómo los fans, con su ojo avizor, detectaron las señales y comenzaron a especular sobre una posible relación. Y finalmente hemos visto cómo a través de fotos, confirmaciones y demostraciones de afecto, se confirmó lo que muchos ya sabíamos: Hande y Kerem están enamorados. ¿Y ahora, qué os parece? ¿Qué opináis vosotros sobre esta pareja? ¿Os gusta? ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? ¿Tenéis algún momento favorito que queráis compartir? Me encantaría leer vuestros comentarios. Dejad vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestras anécdotas en la caja de comentarios. Me gusta mucho leerlos. Y ya para terminar, quiero agradeceros una vez más por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya mantenido al tanto de las últimas novedades sobre Hande y Kerem. Y ahora, antes de iros, os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.